buenos días, queridos amigos. Bienvenidos al canal Tiempo y Atención, entrando en libertad, saliendo en libertad, la mente cuántica. Vamos a viajar hoy a un autor que se llama Alfred Korzybski. No sé si lo he pronunciado bien, pero en cualquier caso es un autor conocido por su obra Semántica General. La obra de Korzybski culminó en la fundación de la disciplina que llamó Semántica General. Como dijo explícitamente, la semántica general no debe confundirse con la semántica, una disciplina diferente. Los principios básicos de la semántica general, que incluyen el time binding, están trazados en una obra que se llama Science and Sanity, que la vamos a revisar aquí juntos, publicada en 1933. En 1938 fundó el Instituto de Semántica General, que todavía sigue en marcha, si no recuerdo mal, hasta su muerte. Dicho esto, la obra de Korzybski influye en campos como son la terapia Gestalt, la terapia racional emotiva conductual, o por sus siglas en inglés REBT, Rational Emotional Behavioral Therapy, y en la PNL, la programación neurolingüística. Como se dice en la tercera edición de Science and Sanity, el ejército de los Estados Unidos empleó en la Segunda Guerra Mundial su sistema para tratar la fatiga de combate en Europa bajo la supervisión de Douglas Kelly, que también fue un psiquiatra a cargo de los prisioneros nazis en Nuremberg. O sea que esto se ha aplicado. ¿Y a quién impactó o tuvo influencia este autor, Korzybski? Pues influyó a autores como Kenneth Burke, William Burroughs, Frank Herbert, George Bateson, del cual he hablado aquí, fantástico, Alvin Toffler, un visionario de cómo iba a ir el futuro, tiene unos libros fascinantes, ya antiguos, pero todavía se pueden leer, Robert Anton Wilson, del cual hice un video audio el otro día, muy influenciado por él, y el cómico Steve Allen. En particular, lo que voy a hacer hoy es revisar esa definición de la semántica general, explicarla con detalle, para que tengáis una idea acerca de esto. Voy a trabajar con el texto original, publicado por él, y luego voy a extraer algunas ideas, incluso ejemplos de lo cotidiano para que lo podamos aplicar o por lo menos empezar a recordar si os interesa. Alfred Korzybski crea en 1933 el término de semántica general. ¿Para qué? Para designar una teoría general de la evaluación que, una vez aplicada, reveló ser una ciencia empírica capaz de proporcionar métodos de ajuste a nuestra vida privada, pública y profesional. Estos trabajos desembocan en la formulación de un nuevo sistema en el que la semántica general es el modus operandi. De nuevo, esta teoría se presenta en el libro Science and Sanity, una introducción a los sistemas no aristotélicos. Es una nueva manera de pensar. Esto es lo que lo hace interesante. ¿Y qué es lo que hacemos los seres humanos? ¿O qué es lo que hace humanos, mejor dicho, a los seres humanos? Tras la Primera Guerra Mundial, al constatar que determinadas revisiones conceptuales eran indispensables, Korzybski y algunos otros se dispusieron a analizar los factores que precipitan al hombre a tales desastres. Esto es importante porque seguimos instalados en los desastres. Al estudiar los problemas de la naturaleza humana, vio que era insoslayable la revisión de viejas nociones acerca de los humanos, nociones heredadas de los primitivos, es decir, del origen, y sistematizadas en la antigua Grecia. El mundo occidental tira mucho de la antigua Grecia, sobre todo de lo aristotélico. Las categorías de Aristóteles, la física de Aristóteles, todo. Construyó una nueva definición funcional del hombre, es decir, del ser humano. Hace poco leí que hay un movimiento
para erradicar el hombre como genérico, para referirse a toda la raza, hombres y mujeres y viceversa, por ser humano. Si os digo la verdad, me parece re bien, no tengo ninguna historia. Que el hombre en general se puede interpretar, de acuerdo, pero no tengo ningún problema. De hecho, yo aquí lo hago muchas veces, hablo del ser humano, no hablo del hombre como genérico, aunque lo entendáis. Pero esto lo pensé hace tiempo, no es una cosa que se me ha ocurrido ahora por el rollo woke, o feminismo, o lo que sea. Pues qué complicado hay si existe un término ser humano en el que incorpora todo, ¿por qué elegir el de hombre? Vale, que es así de toda la vida, pero las cosas también se pueden cambiar, ¿no? O se pueden dejar como está y que cada uno utilice lo que le dé la gana. Yo no voy a catalogar a nadie porque utilice como genérico hombre, me da igual, lo entiendo perfectamente, sea a qué se refiere. Yo en la medida de lo posible jugaré con los dos. En estado de conciencia usaré ser humano. Cuando se me cante, pues hombre. Pero es importante que deje claro esto. El estudio de los desastres del ser humano. Empieza a revisar, después de la Guerra Mundial, las consecuencias y por qué el hombre, el ser humano, cae siempre en estas cosas. Al estudiar, repito, los problemas de la naturaleza humana, vio que era insoslayable la revisión de las viejas nociones acerca de humanos, nociones heredadas de la antigüedad, primitivos y sistematizadas en la antigua Grecia. Construyó una nueva definición funcional del hombre, del ser humano, desde el punto de vista epistemológico, histórico y de la ingeniería, con implicaciones de muy amplio alcance. ¿Y qué significa epistemológico? Porque lo demás lo entendéis. Histórico, ingeniería, perfecto. ¿Qué significa epistemológico? Significa, y hace referencia a la rama de la filosofía que estudia la teoría del conocimiento, especialmente el científico. La palabra epistemología proviene del griego episteme, que significa conocimiento o ciencia, y del sufijo logia, que significa estudio, razón o discurso lógico. Dicho esto, tiene que ver con la teoría del conocimiento, con la historia y con la ingeniería, o con lo histórico y con la ingeniería. Se hizo necesario estudiar por primera vez las potencialidades humanas sin basarse ciegamente en los datos numéricos de las estadísticas sobre los comportamientos humanos pasados, acercamiento del que sabemos hoy, que es poco seguro e incluso engañoso. Y esto es lo que hizo y lo que plasmó en su libro, otro libro titulado Manhood of Humanity, la ciencia y el arte de la ingeniería humana. Esta palabra es súper peligrosa. Ingeniería humana es lo que han hecho con nosotros actualmente y lo que se viene haciendo desde la Segunda Guerra Mundial. Ingeniería humana, es decir, el estudio de nuestra conducta para guiarnos, es decir, y para controlarnos. Tenéis un documental que se llama The Century of the Self, el siglo del yo o el siglo del ego, que es brutal, del que he hablado aquí algo. Evitó los dogmas mitológicos y se preguntó, ¿cuál es la característica única que hace humanos a los seres humanos? Observó desde una nueva perspectiva que, a diferencia de los animales, cada generación humana tiene la capacidad potencial de volver a partir desde el punto en el que la generación precedente se detuvo. Es decir, han acabado aquí, continuar. Analizó los procesos socioculturales y neurológicos mediante los cuales los hombres, el ser humano, puede crear, conservar y transmitir el futuro de sus aprendizajes personales a las generaciones futuras. Bautizó esta capacidad neurológica única como time binding, enlace del tiempo o enlazar el tiempo. Tampoco parece tener ser esto un gran descubrimiento, porque todos sabemos ya que esta información se pasa, por ejemplo, a través de los genes, a través de la cultura, de los hábitos repetidos. En fin, pero vamos a ver hasta dónde es capaz de llegar. La ingeniería humana. La estructura de nuestras formas de representación, por ejemplo, el lenguaje. Por cierto, los lenguajes es lo que se utiliza en la inteligencia artificial, es la base de la inteligencia artificial, la semántica. Se ha revelado como uno de los factores de mayor importancia en la historia de las culturas humanas. Formas de representación. Esto es de lo más importante en la historia de la cultura humana. Un lenguaje. Un lenguaje también puede ser gráfico, pinturas. Cómo se usa el lenguaje, los tipos de lenguaje, la inducción del lenguaje, la oratoria, la retórica. Todo esto es importante porque se utiliza mucho. El marketing utiliza mucho el lenguaje.
con la visión práctica de un ingeniero, Korzybski pregunta: ¿por qué las estructuras levantadas por un ingeniero no se derrumban? O si lo hacen, los errores físico-matemáticos y otros errores de evaluación pueden ser detectados con facilidad, mientras que en los sistemas políticos, económicos, sociales, yo diría religiosos, meditativos, todos, que son también productos humanos, son productos humanos por mucho que diga que se los ha regalado alguien del cielo. Es cuestión de que me lo creo. Pues ni me lo creo ni me lo dejo de creer, pero tengo derecho a preguntar, ¿no? Porque estamos así. Estamos aceptando cosas que ni conocemos. Bueno, algunos dicen que conocen y otros lo tienes que creer. La misma actitud de pregunta que tenemos con lo material, con la ciencia, con el día a día, con la lógica, con todo, con la filosofía, hemos de tenerla cuando nos vamos al otro lado, del que nos han creado una fábula de nivel galáctico. Él pregunta, porque si no falla la ingeniería, porque en los sistemas políticos, económicos, sociales, religiosos, meditativos, lo que te dé la gana, que son también productos humanos, se vienen abajo esporádicamente en forma de guerras, revoluciones, depresiones financieras, etc. Paro. Depresión. La caída e entrega del ser humano a lo externo para que nos salve. Lo que le llevó a la siguiente cuestión. ¿Qué hacen entonces los ingenieros en el plano neurológico cuando levantan puentes u otras construcciones? La respuesta fue la siguiente: utilizan un lenguaje especial, restrictivo pero perfecto, restrictivo pero perfecto. Esto es importante, ¿por qué? Porque aquí no paro de hablar de la vibración cuántica, de la energía que movemos. Restrictivo, lo podemos entender como que hemos trascendido cosas y sabemos que hemos de saber elegir bien para recibir bien. Repito, utilizan los ingenieros un lenguaje especial restrictivo pero perfecto llamado matemáticas, lenguaje de estructura semejante a la de los hechos de los que trata y que produce, en consecuencia, resultados empíricos predecibles. A continuación, examina lo que hacen neurológicamente los que edifican las estructuras políticas, económicas y sociales y otras estructuras humanas inestables, religiones incluidas, todas incluidas, sistemas meditativos que necesitan adeptos incluidos, sectas incluidos, y descubrió que utilizan lenguajes, es decir, formas de representación cuya estructura no es semejante a los hechos de la ciencia y de la vida tal como los conocemos hoy en día. Es decir, la política, la economía y la sociedad, la sociología, utiliza esos sistemas en beneficio de intereses ideológicos. Siempre ha sido así. Sí, cada uno piensa como quiera y tiene su derecho a mover cosas. Pero es que en las religiones ocurre lo mismo. Y en los sistemas que necesitan captar adeptos y venderte cursos ocurre lo mismo. Sí, nos dice que aunque los principales hechos históricos sean conocidos, las soluciones a los problemas humanos han permanecido bloqueadas por los dogmas metafísicos, religiosos, metafísicos, místicos de supermercado, ¿no? Que los quieren vender todo el rato, mitológicos y precientíficos que prohíben y continúan prohibiendo la posibilidad de detectar los errores fundamentales. Por ejemplo, Mario Virlino, traductor de las Biblias, el día alguien decía que los teólogos no saben de lenguas arcaicas. Bueno, pues no sé qué teólogos conoceréis vosotros, pero yo los que he conocido en mi vida sabían unas cuantas. Por cierto, que hoy en día haya gente que no sepa pues nada más que leer en inglés o en español o en italiano, pues sí, pero si eres un buen teólogo manejas unas cuantas cosas. Si eres un buen teólogo, si no eres un teologuito, loguito, casi lógica, loguito. De manera clara, una solución exigía la formulación de un sistema general fundamentado en los métodos físico-matemáticos de orden y relación, sistema que posibilitaría evaluaciones adecuadas y, en consecuencia, una predictibilidad. Es interesante porque él trabaja desde el lado de la ciencia, pero desde un lugar que eso es lo que hace interesante, en el que quiere meterse en la conciencia del ser humano, en la conducta del ser humano, para ver si en algún momento podemos trascender. Esto mismo nos lo han contado, nos lo cuenta mucha gente, nos lo cuenta Krishnamurti desde otro lugar mucho más libre, nos lo cuentan los místicos del no dualismo o la gente del no dualismo, maestros del no dualismo, sistemas meditativos, Patanjali, 1000 cosas, lo que tú quieras. Incluso las psicologías
de hoy, algunas de ellas. Aquí no hay nada específicamente nuevo. El problema de esto, igual que de todo, es, como dice Krishnamurti, que se convierta es el manual. Entonces, ¿qué os recomiendo yo? Que lo entendáis y lo leáis si queréis desde un lugar de información nueva, interesante, para poner en práctica, no como manual, porque si vivimos by, ¿cómo se dice? Tiene un nombre en inglés, by default, ¿no? Si vivimos de manera ordenadita, por lo que dice el libro, pues entonces la diferencia entre un robotito y nosotros no es ninguna, ¿no? Digo yo, pregunto, no lo sé. Yo lo tengo clarísimo, la verdad. El primer paso que propuso fue corregir la visión primitiva de los hombres que se consideraban como organismos únicamente biológicos al mismo nivel que los animales, más que como organismos psicobiológicos más complejos, productores de sus propios entornos socioculturales, sus ciencias, sus civilizaciones. Ni el simio más inteligente hubiera podido hacer nunca tanto. Esa es la primera diferenciación que hace. La etapa siguiente consiste en una integración metodológica de lo que ya se conocía y la puesta a punto de formulaciones generales, enseñables para tratar los factores cada vez más numerosos y complejos de las interrelaciones psicobiológicas humanas. Para afrontar tales problemas fue necesario considerar los entornos neurolingüísticos y neurosemánticos como entornos ambientales. Es decir, los sistemas en los que cada uno de nosotros estamos imbuidos y que tienen que ver con lo aprendido y la lingüística, y cómo hablamos, qué escuchamos, qué vemos. La palabra semántica fue introducida en la literatura lingüística por Michel Breal y traducida al inglés en 1897. Proviene del griego semainein, que quiere decir significar. Y Breal insistió en el sentido a nivel verbal. Lady Welby, su contemporánea, introdujo una teoría de los significados, evaluación más organísmica del sentido que la que hizo Breal. Kościuszki en 1933 llamó a su teoría semántica general porque trata de las reacciones nerviosas del organismo humano considerado como un todo en los entornos y porque es mucho más general y está más fundamentada organísticamente que el sentido de las palabras como tales o los significados. Es decir, hay una asociación neuronal. De ahí lo de la neurolingüística, el PNL, programación neurolingüística, que es interesante pero medio peligrosa. Porque aquí de nuevo volvemos, piensa, ten conciencia, porque te pueden programar, ¿qué es lo que hacen? Nos pueden programar, piensa. Voy a utilizar la PNL, la programación neurolingüística, para vender más y conquistar a la gente y lavarle el cerebro. Básicamente nunca te lo van a contar así, pero es así. Pues piensa un poquito, ¿no? Si eres consumidor, piensa un poquito. Y también si te da la gana, piensa un poquito tú si de verdad quieres hacer eso. Es que tengo que trabajar. Bueno, pues así va el mundo. Es que tengo que bailar. Yo lo que tengo es que bailar. Mi ilusión es bailar como uno de estos africanos estadounidenses de los 70, así, tipo Temptation. Eso es lo que yo me gustaría, pero una vez le pregunté a un amigo, bailarín, y me dijo, no te da. Está muy bien que te emociones, que estés contento, pero no te da. En esta vida no te da. Pídete en la siguiente. Así me lo contó. Esta teoría, la semántica general, se denomina no aristotélica porque incluye el sistema aristotélico aún predominante como caso particular. Su formulación es más amplia y más general para poder encajar con el mundo y la naturaleza humana, tal como los conocemos hoy, y no como los concebía Aristóteles en el 350 a.C. Es que el mundo de hoy todavía tira de esto, de hace 350 a.C. Los postulados aristotélicos han influenciado el sistema euclidiano y juntos, ¿el sistema euclidiano qué es? De Euclides, matemático griego, donde la geometría euclidiana estudia las propiedades de las figuras geométricas en espacios. Dicho esto, continuamos para entender estas cosas. Los postulados aristotélicos han influenciado el sistema euclidiano y juntos sostienen el sistema newtoniano que le siguió. El primer sistema no aristotélico explica datos complejos recientemente descubiertos en todos los ámbitos. Se alinea
y mantiene una interdependencia metodológica con los nuevos desarrollos no euclidianos y no newtonianos en matemáticas y en física matemática, desarrollos que llegaron incluso a posibilitar la liberación de la energía nuclear, como por ejemplo las bombas atómicas. Bueno, estamos llegando a lo cuántico. Este punto de vista general, ampliado y revisado, requiere profundas reformas en los métodos de educación, la eliminación de la actual compartamentalización de la enseñanza, etc. Lo que no podría hacerse más que una vez lograda la unificación de las ciencias exactas y de las orientaciones humanas generales. En fin, que su idea es una idea potente, una idea que podríamos denominar incluso hasta utópica, pero si la quieres aplicar al sistema, porque él habla de sistemas, pero yo en realidad lo que me interesa es llevarlo al individuo, más que al sistema, porque el primer cambio es el nuestro, no el del sistema. Muchas veces estamos en eso nosotros, todos nosotros, que cambia el sistema está mal, no, cambia tú. Y luego vamos viendo. Cambiar sistemas, o pretender cambiar sistemas, como hacen muchos, lo han hecho siempre toda la vida, trae cosas feas. Sí, amigos, bastante feas. Trae autoritarismos, totalitarismos, religiones, teocracias. Trae gobiernos fatales, comunistas, fascistas. Un no sé ni cómo denominarlo ahora, que ocurre aquí con el rubio del maíz y el tuitero. Peligrosos. Pero no de un lado, de todos los lados, amigos. Dicho esto, como una explicación básica, vámonos ahora a unos mecanismos, a entender los mecanismos psicológicos en el comportamiento humano. Ya que hemos llegado a la conclusión, entendiendo lo que va diciendo Korzybski, de que estamos tocando el campo de lo cuántico. Al formular esta síntesis, se hizo evidente que para entender el trabajo del sistema nervioso humano como un todo, había que deducir el método de funcionamiento nervioso a partir de ejemplos tales como, aquí vamos ya a las neuronas, el mejor producto del comportamiento humano, las matemáticas, y dos, el peor, los desórdenes psiquiátricos. Fíjate, está combinando dos cosas que son complejas. El comportamiento humano, como si fuesen matemáticas, y el peor, los desórdenes psiquiátricos. Matemáticas y desórdenes psiquiátricos. Podría ser un título de un libro. Además, podríamos hacer un estudio psicológico de cuáles son los desórdenes psiquiátricos que padecen los grandes matemáticos del mundo. Seguro que sacaríamos algo interesante. Se descubrió que en los dos extremos los mecanismos psicológicos eran similares y diferían no en cuanto a su naturaleza, sino en su grado, y que las reacciones de la mayoría de la gente se situaban en algún punto entre ambos. Desorientación, espacio-tiempo, desórdenes psiquiátricos. Desorientación. ¿Nosotros hemos estado desorientados alguna vez en nuestra vida? Bastante. ¿Hemos entendido el espacio-tiempo? Nunca. Solo desde un lugar. ¿Hemos empezado a preguntarnos acerca de desórdenes psiquiátricos? Un poquito, bastante. Es más, se ha hecho hasta publicidad, se ha hecho marketing. Hemos pasado de negarlos a expandirlos. La observación de conjunto de las reacciones humanas cotidianas revela que muchas personas normales, siendo normales lo que pueda ser normal, sufren en diverso grado una desorientación espaciotemporal. Los pacientes de los hospitales psiquiátricos a menudo presentan desorientaciones agudas relativas a quién, a dónde y a cuándo. De hecho, en todo el mundo, son estas las primeras preguntas que se les formulan a los pacientes que ingresan en un tipo de hospitales, y sus reacciones a estas cuestiones proporcionan numerosos indicios sobre la gravedad de su enfermedad. Incluso esto supuestamente yo creo ya que estará muy actualizado, porque es un texto antiguo, pero es igual. Incluso los individuos medios, y además aquí quiero hacer un inciso, podemos los normales hacernos esa pregunta. ¿Quién? ¿Dónde? ¿Y cuándo? Y seguramente nos explota un poquito la cabeza porque podemos empezar quién qué, dónde qué y cuándo qué, si no queremos respondernos, pero podríamos empezar a respondernos, ¿no? Repito, incluso los individuos medios, normales, se comportan a menudo como si determinadas situaciones, acontecimientos, etcétera, aquí y ahora,
tuvieran un valor idéntico a otros determinantes o determinados incidentes, acontecimientos o situaciones sucedidos en otra parte, algunos años antes, o sea, en el pasado. Tales personas no son conscientes de estas diferencias cruciales en el espacio-tiempo. ¿Qué estoy diciendo? De alguna manera, que el espacio y el tiempo, presente, pasado, futuro, en lo cuántico no es lineal y que nosotros en general nos tiramos hacia atrás, porque lo expliqué al principio, a buscar respuestas por asociación, que está bien, pero no es real. Es una creación nuestra. Y eso crea convencimiento. Nunca ponemos en duda. Luego pasa lo que pasa. Por eso el jefe de la duda, Anton Wilson, lo contaba el otro día. Tales personas no son conscientes de esas diferencias cruciales en el espacio y tiempo, y al ser incapaces de controlarlo, sus reacciones continúan produciéndose en un nivel infantil y, en consecuencia, desajustado a su situación actual. Los médicos familiarizados con la semántica general pueden tratar con éxito este tipo de casos mediante la aplicación de nuevos procedimientos extensionales en psicoterapia para eliminar la identificación del pasado con el presente, reorientando así a la persona en el espacio-tiempo. Es lo mismo que hablo de otras cosas, de otros autores todo el tiempo. Vamos a ver algunas premisas de la semántica general que me parecen interesantes y creo que lo voy a dejar aquí porque con esto ya tenemos bastante. Las premisas del sistema no aristotélico pueden ser formuladas mediante la sencilla analogía de la relación entre un mapa y el territorio. Un mapa no es el territorio. Un mapa no representa todo el territorio. Un mapa es autorreflexivo en el sentido de que un mapa ideal debería incluir un mapa del mapa, indefinidamente. Aplicado a la vida corriente, a la cotidianidad y el lenguaje, esto se convierte en una palabra no es lo que representa, y aquí entramos ya en tema. Una palabra no representa todos los hechos, esto lo explica Krishnamurti. El lenguaje es autorreflexivo en el sentido de que podemos emplearlo para hablar sobre el propio lenguaje. Sin embargo, nuestras reacciones habituales hoy en día aún están fundamentadas en postulados inconscientes, precientíficos y primitivos entre comillas, que puestos en práctica violan la mayoría de las veces las dos primeras premisas e ignoran la tercera. Las matemáticas y la semántica general son las únicas excepciones. Es decir, que ignoramos que una palabra no es lo que representa y que una palabra no representa todos los hechos. Estamos, ¿dónde? En los sesgos. ¿De qué? De nuestras experiencias. ¿De qué? De nuestro pasado. De nuestro ambiente. No vemos. De ahí la importancia de la autorreflexión. La tercera premisa nació de la aplicación a la vida corriente del trabajo de Bertrand Russell, quien dio carta de nobleza a la autorreflexividad, al intentar resolver las autocontradicciones en matemáticas mediante su teoría de los tipos matemáticos. Podemos hablar, verbalizar, a propósito de una proposición, a propósito de todas las proposiciones, pero en realidad no podemos hacer una proposición a propósito de todas las proposiciones, puesto que al hacerlo generaríamos, de hecho, una nueva proposición. Es como un círculo que no acaba. Bertrand Russell bautizó a esto como totalidades ilegítimas. Nosotros, los humanos, hemos vivido de acuerdo con estas sobregeneralizaciones inconscientes y, por cierto, sin demasiado éxito. Sin demasiado éxito. Queridos amigos, os dejo con este autor a modo de introducción. Voy a revisar el libro Science and Sanity, no sé cómo traducirlo, La ciencia y la locura, no sé si el texto es eso. La traducción sería correcta, a mí me parece, me gusta hacerla así, si alguien me quiere corregir, que me corrija, y perfecto, me apunto al carro. Pasarlo bien, disfrutar de las cosas. El mensaje de hoy tiene que ver con el lenguaje.
Nuestro lenguaje, nuestro idioma son conceptos creados de nuestras experiencias, más allá de leer, no leer y todo lo que tú quieras. ¿Cómo hablamos durante el día? ¿Qué movimientos hacemos energéticos durante el día? No estoy diciendo que no gastéis bromas, que no se... No. Porque enseguida... Es que a mí me encantan estos castrati, porque son castrati, ¿no? Que enseguida te saltan con... O sea, suelta, desapégate y ellos se arrogan la verdad de cómo tienes que hablar, ¿no? Es que hay muchos, sobre todo los religiosos y meditativos que dan clasecitas de estas de mierda, te dicen enseguida, no, ese lenguaje no es correcto. Eso tienes que averiguarlo tú. Si le has movido desde una energía X, A, B, Z, buena, no buena, sardónica, media, híbrida, nadie tiene derecho de decirte eso. Bueno, te pueden decir lo que les dé la gana, obviamente. Y tú decirle, arrea, corre con tu cuento. Arrea con tu cuento, mírate tú, ¿no? Sí, es un poco radical, pero es que yo lo veo así. Eso es mala vibra, baja vibra, anda. Puede ser mala vibra. Pero necesitamos nosotros un juez. ¿Es acaso Dios lo que hemos entendido por Dios un juez? No. Nos han contado como un juez. No. ¿Es mi relación con Dios o la energía o lo que tú quieras llamar de un juez? No. Pues entonces, que arren en comandita. Un abrazo bien grande, a disfrutar hasta mañana. Como era la frase esa, el mantra, yo soy un sinvergüenza. Os quiero. Chao.